Un cordial saludo, muy buenas tardes a todos. Les habla Freddy Sánchez, estudiante de Filosofía Contemporánea. Un saludo muy especial al doctor Luis Fernando López, Grupo 4070 22-5 de la Universidad Abierta y a Distancia. Cuando vamos a hablar de el poder, tenemos que regirnos necesariamente a identificar que es un sistema político. Por lo tanto, la política es un sistema. Y como tal, Carlos Smith dice que se basa en dos situaciones, en lo que es el amigo y el enemigo. Vamos a mirar unas cositas detalladamente. Cuando hablamos de estas dos palabras no debieran existir en el diccionario. Sin embargo, como estamos hablando de política y estamos hablando de un sistema, pues siempre tendrán que haber contradictores o amigos del mismo sistema. Cuando se maneja el amigo, tenemos necesariamente que estar dominando la moral del individuo. Esto indica que nosotros nos hacemos partícipes de él y esta persona queda supeditada hacia el sujeto que comenta. Tenemos que ser muy cautelosos cuando hablamos de la categorización política del poder y la violencia. Son dos cosas muy diferentes. Ya tenemos en cuenta que la política es un sistema, pero el poder es lo que lo lleva a ese sistema a llegar allá. Y la violencia como tal es cuando no se puede dominar a la política. Es decir, que la política se sale, se desencaja y se torna un poder netamente violento. Hans en su página 33 habla y dice que el político nace cuando es amenazado. Es correcto, pero no tanto el político como tal, sino el sistema. Cuando hay cosas que no se rigen a las instituciones, que la gente no quiere acceder, pues muy seguramente vamos a entrar a chocar con estas entidades. ¿Y qué pasa? El sujeto se convirtió en un amenazante y como tal la política lo tomaría como un amenazado totalmente. Observen ustedes una cosa, señores. Es que la política, con su poder, como tal, forma una energía. Como cuando yo prendo un fósforo e irradia la chispa. Esa chispa en política es lo que se llama energía en política y tiene una particular que carece de espiritualidad. Cuando yo digo que carece de espiritualidad, es que no hay sentimientos como tal. ¿Y qué pasa? Esto forma una asociación negativa del otro. Por lo tanto, ¿qué sucede? Cuando la política y su poder se engancha sobre un grupo de personas, arrasa a esas personas y utiliza ese poder negativo del otro para poder surgir. Tomando nuevamente el tema, la categorización política, lógicamente que genera un poder. Pero fíjense ustedes, es que la política como tal
no es conciliadora, no es conciliadora, perdón, sino por el contrario, es represiva y ataca. Observen ustedes, por ejemplo, en el Senado de la República, X senador, sin entrar, o X partido. Si usted no pertenece, en otras palabras, a la rosca, a la ideología, a lo que quieren esos políticos, inmediatamente ellos con usted no van a ser sus amigos. Ahora bien, otra cosa particular es que la política se basa en la discordia. ¿Y qué es la discordia? La discordia es la falta de entendimiento de un sujeto al otro para llegar a un diálogo. Luego entonces, entre esas cuestiones se pierde el diálogo. Y ahí es donde aparece el espacio político, que es la frontera. La frontera es cuál? Entre la discordia, la no conciliación, con el sujeto pasivo que recibe la información. Anteriormente, si nosotros estudiábamos, por ejemplo, la filosofía antigua, vamos más concretamente a la filosofía medieval, es muy diferente el hombre de la filosofía medieval al hombre moderno. ¿Qué es lo que sucede? El hombre antiguo o de la filosofía medieval era sometido a unas ideologías. No podía salirse de ahí y no podía pensar diferente. ¿Qué sucede? El poder y la violencia dentro del hombre moderno, o sea, en las personas que estamos hoy en día hablando. ¿Qué sucede? Mi enemigo, yo no lo miro como enemigo, ni lo voy a sacrificar, ni lo voy a lastimar, no. Lo tengo que mirar como un competidor. Y cuando yo lo miro un competidor, es más aterrador que mirarlo físicamente como un enemigo. ¿Por qué? Porque cuando yo lo veo como competidor, la persona hay que acabarle sus cualidades, sus principios y demostrar que los míos son mejores que los de él. Ahora, una característica que tiene el hombre moderno es que el hombre moderno se comunica consigo mismo, porque es una persona muy versada, tiene entendimientos y por lo tanto él crea un enemigo exterior. Tenemos un poquito la violencia. La violencia es otro tema que hay que mirarlo desde un punto de vista. Si no existiera la violencia, no existiría el derecho. Y hay dos formas, hay muchas formas de violencia. Hay violencia física, hay violencia moral, hay violencia psicológica, hay violencia patrimonial. ¿Qué sucede? Si miramos la constitución política de Colombia, observará ustedes que dentro de todo el engranaje que hay, existe entidades que precisamente están formadas para que el derecho surja paulatinamente y se entregue al sujeto pasivo, quien sufre la descarga del activo, para que se defienda sus derechos. Hay una cosa que nosotros tenemos que mirar desde el punto de vista filosófico, es que el derecho inspira miedo. ¿Quién no le tiene miedo ir a un juzgado? ¿Quién no le tiene miedo ir a una entidad pública? Precisamente porque esa violencia, entre comillas, es simbólica a la final. ¿Por qué? Porque el derecho no debería inspirar miedo, pero lo que pasa es que las consecuencias sí inspiran miedo referente a cualquier asunto que se ponga en consideración.
vamos a mirar unas cosas que es muy importante como estudiante tener en cuenta. Hay muchas clases de violencia. Apartémonos un poquito de la violencia física, pero miremos, por ejemplo, hay una violencia, según el texto, es una violencia imaginaria. Esa violencia imaginaria es la parte divina. Si yo no rezo, si yo no doy el diezmo, si yo no voy a misa, muy seguramente caeré al infierno. Esa es una violencia que se creó desde dónde? Desde anteriores al hombre moderno. Hay otra violencia que es la mítica. ¿Quién no conoció, como ustedes ven ahí, el Che Guevara? Y muchos nos han dicho que el Che Guevara es el creador del socialismo, del comunismo, y que con él vamos a llegar muy lejos y que nuestras sociedades van a avanzar. Esa es una violencia mítica. ¿Por qué? Porque nos montan figuras. Hay una violencia que administrada inclusive por el mismo Estado. Mírese, por ejemplo, usted el Código Penal referente al tráfico de armas legales. Hoy en día, las armas traumáticas. Las armas traumáticas hoy en día se sanciona si no tiene su salvoconducto, pero no se quitan del mercado. Por lo tanto, es conservadora. Se mantiene en el tiempo y es un monopolio, porque el monopolio de las armas es algo delicado. Y hay una violencia educadora, que es la que yo estoy ejerciendo aquí en estos momentos, donde los doctores, los filósofos que conocen de pronto más que el tema mío, dicen, yo los incomodo. Eso es una violencia educadora. ¿Por qué? Porque una persona que trata de estructurarse, trata de ser sabia, termina incomodando al sistema. Muchas gracias por